Sesión de nuestro curso Estrategias para la comprensión lectora, que está siendo parte de las acciones formativas que brinda el Instituto de Formación Continua, Profesionalización e Investigación del Magisterio del Estado de México. Nuevamente agradecemos a Servicios Educativos Integrados al Estado de México, en especial al doctor honoris causa Magdaleno Reyes Ángeles, quien es el director general de este organismo, por la vinculación que ha tenido y la apertura para que se puedan brindar este tipo de acciones formativas para los docentes de nivel preescolar, primaria y secundaria. Agradecemos también a nuestra rectora, amiga, doctora María Eugenia Moreno, quien es rectora del Centro Universitario Humanista en Educación, a sus colaboradores, el doctor Víctor Leonardo García, a la doctora Belén García, quienes nos han apoyado con una plataforma exprofeso para este curso y que dan todas las facilidades para poder dinamizarnos con esta acción formativa. Muchísimas gracias. Quien hace el uso de la voz, doctor Mauro Avelar Castañeda, con el gusto de seguir trabajando y colaborando con ustedes en esta acción formativa. Comentar que, bueno, el día de hoy vamos a abonar la sesión 3, la sesión 4 de nuestro curso. De alguna manera hemos venido ya trabajando en la sesión anterior estas pautas de cómo acercarnos a cierta información que nos brinda la inteligencia artificial. La sesión anterior estuvimos trabajando con ChatGPT, también estuvimos utilizando algunos recursos, algunas fuentes confiables de búsqueda, como lo fue Google Académico, como lo fue la página de Cielo. Y en esta ocasión vamos a analizar y reflexionar un poco sobre estas dimensiones metalingüísticas y metacognitivas que tiene la lectura, cómo estas dimensiones de alguna manera tendrían que ser un foco de atención de nuestra parte para poder atender de mejor manera a nuestros estudiantes y posteriormente pasar a una estructura muy interesante, como les hemos venido mencionando la sesión anterior. Les invitamos a que hicieran la lectura de un texto que a ustedes les agrade, ya sea una revista, ya sea un libro, alguna información que ustedes quieran o tengan el deseo de acercarse a la lectura, a conocer más de algún tema, es importante. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar hoy la claridad de cómo aterrizar la estrategia de Booktuber como una estrategia viable para el desarrollo de la comprensión lectora. Y con esto, pues comentar que algunos autores como Ruiz, como Bejarano, hablan de ciertas dimensiones metalingüísticas y metacognitivas que se van desarrollando en los estudiantes cuando se hacen ávidos de la lectura. Una de ellas tiene que ver con el placer de leer, con el placer de disfrutar la lectura, de hacer este tipo de ejercicios, no por obligación, no por mandato educativo, sino por un gusto de disfrutar de lo que se está leyendo. Por ello, en la sesión anterior les invitamos a que realizaran un diagnóstico de los gustos, de los intereses, de aquello que le llama la atención a nuestros estudiantes, no importa que sean niños de preescolar, de primaria, de fase 3, fase 4, todos de alguna manera tienen ciertos intereses, ciertos gustos, ciertas pasiones. Y es ahí donde nosotros tenemos que utilizar esos temas de interés para vincularlos a la lectura y que realmente se vuelva un placer el ejercicio de la misma. Posteriormente, generar ese hábito de decir 2 minutos al día, 3 minutos al día, 5 minutos al día, 10 minutos al día, 20 minutos a la semana, en fin, ese hábito que nos permita dar ese tiempo específico a esta habilidad que vamos desarrollando, que le va a permitir a nuestros estudiantes precisamente entender que con
cierta disciplina, con cierto esfuerzo, con cierta actitud, no solo vamos a arraigar este buen hábito de la lectura, sino que será uno de los mejores recursos que podemos tener para conocer de cualquier tema, para desarraigarnos de la ignorancia que podamos tener y que esto nos va a permitir tener una mejor visión de lo que es el mundo, una mayor claridad de cómo podemos resolver los posibles problemas que tengamos en nuestra vida cotidiana, porque se incrementa no solo el léxico, sino la disposición hasta para la toma de decisiones. Entonces, nos parece muy importante que esta segunda dimensión que proponen Ruiz y Bejarano les vayamos dando claridad. ¿Sí? De hecho, hay un libro muy bonito que creo que les puede servir muchísimo para quienes tienen alumnos ya de primaria, secundaria, que se llama Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos de Sean Covey. Es un libro tremendamente potente que no solo les permitiría arraigar este tipo de hábitos de lectura, sino tener mucha claridad sobre el tipo de hábitos que tenemos que generar en nuestra vida cotidiana para mejorar nuestra calidad de vida. Eso es muy importante. Y una tercera dimensión que propone Ruiz y Bejarano es ese deseo de la lectura. Hoy vamos a seguir promoviendo este ejercicio primero en nosotros. Recordemos que estas 3 dimensiones, lo primero que tendríamos que hacer es pensar en cómo implementarlas en nuestra vida cotidiana. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el libro que a ti te gustaría leer? Ese es un punto importante. ¿Cuál es el libro que a ti te gustaría leer? ¿Cuánto tiempo le podrías dedicar en tu día a la lectura? Y puede ser 1 minuto, pueden ser 5, pueden ser 10, a lo mejor tienes entre un trabajo, porque a veces algunos de ustedes tienen una doble plaza o tienen que ir de una escuela a otra o tienen un horario intermedio que tienen un espacio libre. En ese momento tal vez podrías elegir 5 minutos de lectura, tal vez por estos días, en lugar de ver el noticiero en la noche, dedicarle 5 o 10 minutos a la lectura. Eso estaría genial, porque eso verdaderamente permitiría que tú también puedas disfrutar de la lectura, pero que también le puedas decir lo que implica a un estudiante el cómo generar esta disciplina, el cómo generar este hábito. Y finalmente, lo que se espera o lo que se anhela es ese deseo de seguir leyendo. ¿Cuándo tenemos ese deseo? Cuando seguramente el texto que hemos elegido tiene que ver con algo que nos interesa, con algo que nos gusta, con algo que nos apasiona, seguramente queremos seguir degustando de la lectura. En nuestro caso, con mi esposa, nuestra hija, en especial, se está haciendo ávida de la lectura y por las noches quiere estar leyendo y nos quiere leer ciertas partes de algunos cuentos y al otro día está muy ansiosa, desde la mañana nos está refiriendo, papi, mami, en la noche les puedo leer la siguiente parte del cuento. Claro que sí. ¿Qué es lo que hemos buscado? Temas, cuentos de temas de interés que ella tiene. Por eso se genera ese gusto, ese deseo por la lectura. Y bueno, pues a partir de esto, personas como Kazan, como Luna, como Sainz, nos dice que leer es comprender y que los buenos lectores también tienen que caracterizarse por ese grado de comprensión de la lectura que van alcanzando. Es decir, no solo basta con que yo lea 1, 2, 10, 15 libros, a lo mejor en una semana, en un mes, en un año, sino el nivel de comprensión, de apropiación del contenido que tenemos. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos llega un acuerdo secretarial, por ejemplo, con los lineamientos del Consejo Técnico, con las orientaciones del programa de mejora continua? Y aunque hacemos alguna lectura, de repente comenzamos a preguntar, ¿y cómo lo tenemos que hacer? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Y cómo tendríamos que definir los ámbitos del programa de mejora continua? ¿Y tendremos que hacer el comité de planeación y evaluación? En fin,
preguntamos cosas que probablemente ya están inmersas en las lecturas que hacemos, pero como no es algo que probablemente nos guste y probablemente por ello no estemos comprendiendo lo que estamos leyendo, de nada sirve. Por eso es importante que para desarrollar esta habilidad de la comprensión lectora, inicialmente elijamos temas que sean de nuestro agrado, que sean de nuestro interés, que nos apasionen, porque eso nos va a permitir enfocarnos, centrarnos en ese proceso. ¿Sí? Además, Kazan y Luna Sainz nos dicen que los lectores expertos comprenden el texto con más profundidad, identifican la relevancia relativa de cada información, las integran en estructuras textuales y jerárquicas y además distinguen entre lo que es importante para el autor y lo que puede ser importante para el lector. Eso es maravilloso, ¿no? El poder entender estas rutas, estos caminos que en ocasiones para ciertos autores es importante en una novela, en un libro de cierto conocimiento, de cierta disciplina, hay elementos importantes que nos quieren clarificar los autores. Sin embargo, también entra ahí ya en juego lo que es importante para el lector. Y eso es muy valioso, porque es precisamente ahí donde se va desarrollando esta metacognición y esta profundidad de la comprensión lectora. Y además nos dicen estos autores que los aprendices son incapaces de realizar todas estas tareas y terminar por procesar la información de una forma más lineal y ciega, fijándose solamente en los detalles y en los aspectos más superficiales. Es decir, que es normal que al principio nuestros estudiantes solo perciban prácticamente lo que el texto les dice. A medida de que se van haciendo expertos, estarán entendiendo, dependiendo el contexto, dependiendo la intencionalidad del autor, qué es lo que realmente se quiere decir con cierta información. Esto es muy valioso para que tengamos paciencia, tengamos mucha paciencia. Les recuerdo que inicialmente nuestro cerebro no estaba diseñado para la lectura y para la escritura. Han sido los momentos de evolución que han permitido ese reciclaje neuronal, esta neuroplasticidad que ha permitido que ciertas neuronas que estaban destinadas para otros procesos se adapten y se integren para los procesos de la lectura y la escritura. Por ello será importante darle su tiempo justo a cada uno de nuestros chicos para que no tengamos como que esta ansiedad de que ya tiene que leer. No hay edades específicas, aunque se tiene un acercamiento por ciertos estudios psicológicos, pero de verdad hay que darle su tiempo a los procesos para que se maduren como debe de ser y se pueda lograr esta comprensión de los textos de la forma más adecuada. Y bueno, pues ahora vamos a pedirles, de acuerdo a la estructura, a esta acción formativa, Credomex nos invita a reflexionar sobre dos videos que proponen ellos a través de estos canales de YouTube, donde nos invitan a analizar y reflexionar sobre los beneficios de la lectura. Veamos por favor el video. Todos sabemos que leer es importante. Si estáis viendo este vídeo es que por lo menos el tema os interesa. Así que empezamos con buen pie. Pero, pese a que sabemos de forma general que leer es bueno, que es importante y que tiene sus cosas positivas, creo que pocas veces pensamos en los beneficios reales de la lectura. Así que hoy vamos a hablar de eso. De por qué leer es hoy más importante que nunca y de 10 beneficios increíbles de la lectura. Empezamos. Jim Rohn decía que eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Y creo que es una frase que esconde una gran verdad. Si las personas con las que pasas más tiempo no se cuidan y llevan una vida desordenada, lo más probable es que tú también. Si por el contrario, las personas con las que pasas más tiempo hacen ejercicio, cuidan lo que comen y llevan una vida saludable, hay una alta probabilidad de que tú también te cuides y te preocupes por tu salud. Claro que siempre habrá excepciones, obviamente, pero creo que es una frase muy acertada. Por eso tenemos que cuidar de nuestro tiempo
y decidir muy bien con quién lo pasamos y qué hacemos durante ese tiempo. Y más aún hoy en día, cuando en la palma de nuestra mano tenemos la herramienta más potente de postergación y de gratificación instantánea. Y no me refiero a esto, me refiero a esto, por si no había quedado claro. Pero ¿qué pasa si una de esas 5 personas con las que pasamos más tiempo es un libro? Pues personalmente creo que lo que pasa son muchas cosas buenas. Y aquí 10. 1. Adquirir conocimiento. Este es quizá uno de los beneficios más obvios, pero puede que también uno de los más importantes. Todo lo que leemos llena nuestra mente con nueva información y cuanto más leemos, mejor equipados estamos para asumir retos. Aunque perdiéramos todo lo que físicamente poseemos, nadie podría quitarnos nuestros conocimientos ni lo que sabemos. Sí, aquí no estoy teniendo en cuenta lobotomías ni procedimientos de dudosa legalidad. Vamos a quedarnos con lo bonito, por favor. 2. Mejorarte a ti mismo. La lectura nos ayuda a conocernos mejor, porque cuando leemos un libro lo interpretamos a través de nuestro propio filtro. Lo que nos ha pasado, lo que pensamos, nuestra forma de ver la vida, nuestro carácter, nuestras emociones, y por eso el cerebro no está 100% concentrado en el libro, sino que una parte de él está buscando en nuestra mente cómo interpretar esa información que estamos leyendo. Así que aunque estemos leyendo sobre la historia de amor del siglo o sobre cómo mejorar nuestro ritmo de lectura, en realidad lo que estamos haciendo es profundizar en nosotros mismos a través de esa lectura. 3. Aumentar la confianza en ti mismo. Al leer descubrimos las historias de otras personas. Nos ponemos en la piel de esos protagonistas y vivimos sus historias a través de sus propias palabras. Por eso, al ver cómo esos protagonistas superan problemas, vencen adversidades, crecen y evolucionan y se sobreponen a lo que la vida les pone por delante, podemos convencernos de que nosotros también somos capaces, de que nosotros también podemos. 4. Reducir tu estrés y ansiedad. Aunque dependiendo del libro que leamos, quizá esto os parezca bastante complicado, sí que es cierto. Leer reduce el estrés y la ansiedad que podemos experimentar en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque nos ayuda a evadirnos, porque se convierte en un sustituto sano y más que productivo del pensamiento negativo. Leer da a nuestra mente un espacio seguro para descansar. Y esto no lo digo yo, sino que podéis encontrar estudios en los que se demuestra con datos, como midiendo el cortisol en sangre, que el cortisol es la hormona del estrés. Spoiler alert, en uno de esos estudios se demostró que leer podía ser tan relajante como hacer tai chi. 5. Incrementar tu concentración. Hoy en día lo de concentrarse es toda una hazaña. Trabajo, redes sociales, email, notificaciones en el móvil, los chats de grupos de WhatsApp. Nuestra atención está más dividida que nunca y esto obviamente no ayuda en nada a nuestra productividad. Pero ¿qué pasa cuando leemos? Pues que estamos pendientes de ese libro, de la historia, de las enseñanzas o de los personajes. Leer al menos 20 minutos al día nos ayuda a mejorar nuestra concentración, porque nuestra atención está puesta en lo que estamos leyendo y el resto del mundo desaparece. 6. Aumentar tu inspiración y motivación. Leer libros inspiracionales puede ayudarnos a crecer y a desarrollarnos. Hay infinitos puntos de vista y perspectivas sobre las que podemos leer, por lo que los libros pueden darnos la posibilidad de vivir experiencias que quizá no hemos podido vivir todavía en nuestra vida real y aún así aprender de ellas, porque leer es la semilla de la inspiración. Las palabras crean ideas en nuestro cerebro y las ideas florecen a partir de ahí. 7. Aprender a tu propio ritmo. Leer es un hobby que se adapta a ti totalmente y es una forma de entretenimiento mucho más activa que una serie o una película, donde queramos o no queramos, tenemos que seguir el ritmo que se nos marca. El libro lo tienes contigo todo el tiempo, por lo que te puedes tomar el tiempo que quieras o que necesites para disfrutarlo. Puedes volver a leer una parte que quizá no has entendido, puedes dejar de leer una sección que no te interesa o no te parece importante, o si un capítulo te ha encantado, puedes volver a leerlo las veces que quieras. 8. Reforzar tus habilidades críticas y analíticas. ¿Os ha pasado que estáis leyendo un libro y descubrís quién es el asesino o descubrís algo que va a pasar después,
antes de que pase. Si os ha sucedido, es que habéis puesto a trabajar vuestra capacidad crítica y habéis tenido en cuenta todos los detalles que el autor os ha ido dando para descubrir esa información antes. Ese mismo pensamiento crítico y de análisis es muy útil en la vida real. Básicamente porque es una habilidad que utilizamos todos los días cuando con solo algunos elementos somos capaces de resolver un problema. Desde terminar un proyecto en el trabajo hasta aprender a gestionar relaciones complicadas. 9. Reducir tu sentimiento de soledad. Leer puede ser una gran fuente de compañía. Durante toda nuestra vida experimentamos muchas transiciones. Cambiar de colegio, de trabajo o de ciudad puede hacer que tengamos que dejar atrás relaciones y formar nuevos vínculos. Y eso pues no es fácil y quizá lleva más tiempo del que nos gustaría. Por eso, leer puede ayudarnos a sentirnos más acompañados y reducir nuestra sensación de soledad. Además, leer también puede ayudarnos cuando buscamos evadirnos del mundo exterior y necesitamos relajarnos y estar con nosotros mismos. 10. Incrementar tu esperanza de vida. Este es el beneficio que quizá os parece más surrealista, pero hay investigadores que han descubierto que las personas que leen al menos 3 horas y media a la semana tienen una esperanza de vida más larga que las que no leen libros. Esto es porque leer incrementa la conectividad entre células del cerebro, lo que disminuye el riesgo de padecer enfermedades neuronales degenerativas. Así que ya sabéis, a leer se ha dicho. Y aunque yo os acabo de explicar solo 10 beneficios, estoy segura de que vosotros conocéis muchos más que me he dejado. Así que dejadme más abajo en comentarios qué otros beneficios conocéis o cuál es para vosotros el mejor beneficio de leer. Y sobre todo, leed. Yo ya os lo he dicho alguna vez. Da igual que leáis El monje que vendió su Ferrari, 50 sombras de Grey o la Biblia. Lo importante es que leáis. Y si uno de esos libros que os acabo de decir o cualquier otro os hace feliz, pues leedlo. Eso sí, antes de iros a leer, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Si os ha gustado el vídeo, dejad por aquí un like y sobre todo, suscribíos al canal, que así YouTube os notifica cada vez que suba vídeo. ¿Y sabéis dónde os notificaré yo también? Pues en Instagram y en Discord. Tenéis los enlaces más abajo por si queréis uniros. En Discord ya somos unos cuantos y en breve empezaremos a hacer cosas muy interesantes por allí. Así que vosotros mismos, pero si fuera yo, me unía. Y nada más por hoy. Muchísimas gracias por verme y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Adiós. Pues aquí hay parte de los beneficios que tiene la lectura. Algo que también propone Stanislas Dehaene es esta cuestión de, menciona 3 pasos para la lectura que lo retoma de la psicóloga británica Uta Fritsch, quien propone un modelo de adquisición de la lectura que dice que ahora se ha vuelto clásico y que distingue 3 etapas principales de aprendizaje. Esto es ya de 1985, sin embargo, pues es parte de estos procesos que se vienen impulsando para generar de alguna manera este hábito de la lectura. Y Stanislas Dehaene propone que es como una simplificación teórica donde menciona que las etapas que propone Uta Frith no se separan, ¿no? Sino que el niño las atraviesa de manera constante a lo largo de varios meses o años y en especial que las futuras teorías de lectura, por último, podrán capturar como esta continuidad dentro de una red unificada de neuronas, donde las representaciones pueden surgir de manera gradual gracias a una regla de aprendizaje fija. Eso está muy interesante y pues dicho de paso, menciona que estos 3 pasos, Uta Frith menciona que proveen un bosquejo de los grandes cambios que ocurren en la mente de un niño. Al menos desde el punto de vista pedagógico, van aportando una descripción muy útil de la curva de aprendizaje del niño. Eso es muy interesante y también nos dice que esa primera etapa de la lectura, que ocurre alrededor de los 5 o 6 años, es también llamada como logográfica o pictórica. Y el niño todavía no ha comprendido de alguna manera la lógica
lógica de la escritura. El sistema visual intenta reconocer palabras como si fueran objetos o rostros, no texto como tal. Para esto utiliza los rasgos visuales disponibles, que es de forma, color, orientación de las letras, curvaturas. Y en esta etapa se suele de alguna manera anteceder la enseñanza formal. El niño reconoce de manera clara el nombre y tal vez algunas otras palabras que llaman su atención. Probablemente el nombre de algún objeto, ¿no? o de alguna marca o de alguna persona. Y es decir, que el tamaño de este vocabulario visual va variando de manera significativa en los niños dependiendo de esa vinculación que tengan en su contexto y que, bueno, algunos logran memorizar algunas docenas de palabras. Eso es fantástico, ¿no? En esas edades, porque entonces ya comienzan ellos a asociar y generar esta parte de la lectura. Y otros, especialmente en las lenguas que se llaman transparentes, como puede ser el italiano, muestran una etapa pictórica más corta, que a veces puede decirse hasta indetectable. Y esto hace que el reconocimiento de las palabras completas como imágenes, y que esto es solo una forma artificial de la lectura, es decir, cómo va preparándose ese reciclaje neuronal para llegar a ese momento de la lectura. Menciona de alguna manera Stanislas de Jaime que los frecuentes errores que demuestran que el niño no decodifica la escritura interna de las palabras, sino que explota unas pocas claves superficiales, lo confunden con facilidad al parecido visual. ¿Sí? Las formas a veces hacen que el chico se confunda, el niño se confunda en algo que está leyendo y no logra en realidad reconocer las palabras conocidas si es que las escriben de otra manera. ¿Esto qué quiere decir? Que en ocasiones pues el niño al principio va captando la escritura como una imagen, no como la palabra y el significado que tiene, sino esa imagen que representa algo. Y bueno, pues esto de alguna manera hay una ruta que se propone en este libro de El cerebro lector de Stanislas de Jaime, que habla desde cómo las personas se pueden volver conscientes de los fonemas, cómo de alguna manera los grafemas y los fonemas pues van ahí vinculados y que hay que trabajarlos con cierta propuesta. Les invitamos a que lean este texto, está muy enriquecedor, muy interesante, y en la última sesión estaremos hablando de una propuesta que da de cómo entender la parte de la dislexia, ¿no? Que puede tener un chico y que, bueno, pues a veces esto nos puede frustrar en el aula cuando desconocemos que uno de nuestros alumnos tiene alguno de estas características o padecimientos cerebrales y que, bueno, se ven reflejados en su desempeño como lectores. Y bueno, pues Todos sabemos el que mismo leer Credomex nos invita a que podamos analizar estas propuestas de los beneficios, y ahora de manera adicional el Instituto de Formación Continua pues busca que se puedan establecer algunas estrategias viables, en especial hoy vinculadas con la parte que es muy atractiva para los jóvenes, para los niños, para los adolescentes, que es la tecnología. Por ello, queremos promover el trabajo de la estrategia para la comprensión lectora que tiene que ver con los booktubers. ¿Qué son estos booktubers? Pues prácticamente son personas que hacen reseñas de libros que han leído y esas reseñas las presentan a través de videos. Estos videos de alguna manera pues dan pauta, dan claridad de qué contenido podemos encontrar en el texto, nos pueden dar claridad de para qué personas está destinado ese libro, si gusta, si no gusta al lector, claro, a quien está haciendo la reseña, y si lo sugiere o opta por que se
maneje otro tipo de lectura o qué información podemos encontrar en cierto texto que estamos leyendo. Entonces, estos booktubers son precisamente creadores de contenido. Inicialmente se hacía en YouTube o ya los podemos ver en diferentes plataformas de videos donde, pues en nuestro caso, lo estaremos trabajando en TikTok. Y bueno, pues algo que también nos parece importante es agregarle a este proceso lo que propone la American Psychological Association, que es esto que llamamos APA normalmente, que es un método de referencia y que va normalizando de alguna forma los procedimientos y normas que se tienen en el estilo de la escritura científica para facilitar la comprensión de la lectura. En nuestro caso ya vamos en la 7ª edición. Esta nos invita a que cuando nosotros hacemos lectura de un libro impreso, de un libro en línea, de un libro con editor, hagamos una referencia dependiendo el tipo de texto que estemos consultando. En nuestro caso, si vamos a trabajar con un libro impreso, que era lo que les mencionábamos, que hicieran la lectura durante estos 4 o 5 días o lo que vaya durando este proceso de la acción formativa, que puedan leer un libro de su elección, de su preferencia, y que vamos a agregar de alguna manera nuestra referencia. En este caso sería el apellido completo, del primer apellido de manera completa del autor, seguido de una coma y la inicial o las iniciales de su nombre, de sus nombres, que solamente se colocarían las iniciales. En mi caso, si yo me llamo Mauro Avelar Castañeda, lo primero que tendría que aparecer es Avelar, que es mi apellido paterno, seguido de una coma y la letra M, que indica mi nombre, ¿no? M y punto. Si voy a hacer la referencia de alguno de los textos que yo he escrito, pues entonces podría referir el año. En este caso sería el año 2023, ¿sí? Que implicaría después de agregar el año entre paréntesis, seguido de un punto con letra cursiva. En el caso de la reseña que vamos a hacer, lo vamos a trabajar con letra normal, iría el título del libro, que en nuestro caso sería Neurodidáctica para principiantes, seguido de un punto y posteriormente la editorial, que es la Academia Mundial de Literatura, Historia, Arte y Cultura. Así es como debiese aparecer, por ejemplo, un texto que tiene un servidor. Es así como vamos a preparar también la forma de darle crédito al texto que nosotros hemos utilizado para la lectura. Así es como debe de aparecer en nuestro video en TikTok para que hagamos nuestra reseña en esa parte. Y más adelante estaremos mostrando el proceso. Y bueno, pues ahora ya mencionamos que originalmente las reseñas se hacían en YouTube, pero de manera mucho más fácil o factible lo podemos hacer en TikTok. Y en este momento, pues la intención es siempre elegir un tema. Esto es una parte que también tenemos que proponer con nuestros estudiantes, que ellos elijan el tema de la lectura. Posteriormente, saber si lo van a trabajar con un texto físico o virtual. Y finalmente, hacer una planificación de los tiempos en que vamos a hacer dicha lectura. 5 minutos diarios, 10 minutos diarios, 15 minutos a la semana, 30 minutos a la semana, en especial que sean metas alcanzables, ¿sí? De nada sirve poner ahí 1 hora diaria si realmente sabemos que no lo vamos a poder cumplir, ¿no? Entonces, colocar los tiempos, vuelvo a insistir, puede ser 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 5 minutos, dependiendo de lo que nosotros consideremos pertinente para ir avanzando. Seguro estoy que en la medida de que la lectura nos vaya atrapando, le podemos brindar más tiempo, en ocasiones hasta sin querer. Y bueno, pues dicho esto, será importante que nosotros de alguna manera nos auxiliemos de un guión, el cual también van a tener en los materiales. Van a llevar el guión de un docente que nos hizo favor de enviar su material
y posteriormente su video, ¿sí? La elaboración del guión tiene que ver con por lo menos 4 momentos. El primero, que es esa introducción, donde ahí nos tenemos que presentar, tenemos que mencionar los datos del libro, como puede ser el autor, título del libro, la editorial. Posteriormente, un segundo momento es la descripción objetiva, que tiene que ver con esa información que podemos encontrar en el texto, ¿sí? Así, tal cual. Información que nos gustó, que no nos gustó, que podemos referir que aparece en el texto, que ahí cualquier lector no necesita interpretarla, sino ahí la va a encontrar. El tercer momento es una descripción subjetiva que ahora sí tiene que ver con eso que hemos analizado y reflexionado y que de acuerdo a nuestros saberes, de acuerdo a nuestra experiencia, a nuestros gustos, a nuestros intereses, podemos mencionar si nos gustó o no el texto o lo que llevamos de lectura, si nos atrapó o no el texto, ¿no? Y vertir alguna opinión del mismo. Y finalmente, la etapa de conclusión, donde precisamente los booktubers, que seremos nosotros, vamos a mencionar para qué público podría estar dirigido el texto que estamos leyendo, si lo recomendamos o no, y finalmente un mensaje de despedida. Eso ustedes lo van a tener el formato. Les sugerimos que antes de grabar su video llenen este formato, lo tengan a la mano y se puedan apoyar para el proceso de la grabación de su video. Y pues finalmente, algo que es muy importante, el video que se va a grabar debe de contener la referencia APA al estilo APA con la 7ª edición. También podemos agregarle en TikTok, tiene la opción de agregarle música, tiene la opción de agregarle imagen. Si ustedes lo creen pertinente, háganlo. Será un ejercicio muy interesante, porque recuerden que en el último producto que tenemos que entregar también es un ejemplo donde alguno de nuestros estudiantes haga una reseña de algún libro que ha leído. Eso será muy valioso, ¿sí? Y aquí pues simplemente quitarnos el miedo de acercarnos al video, de acercarnos a estos recursos tecnológicos. Créanme que nuestros estudiantes están ávidos, les encanta este tipo de recursos, pero es el pretexto, ¿no? El uso de estas tecnologías es el pretexto para acercarlos a los procesos de lectura, para fomentar su comprensión lectora y con ello mejorar su lectura de la realidad de nuestros chicos. Y bueno, pues ahora voy a pasar a mostrarles el documento, este ejemplo que nos propone el maestro Benjamín Barcelao, ¿sí? Donde aquí el texto del guión nos va dando la presentación, nos indica el título del libro, quién es el autor, quién es la editorial, la descripción objetiva, qué vamos a encontrar en ese texto, la descripción subjetiva, cuál es su opinión al respecto del documento que ha leído, finalmente las conclusiones y esa recomendación o no recomendación para acercarnos a la lectura de este documento, y finalmente agrega de manera textual el libro de manera impresa, cuáles serían los datos, y en su caso también tiene el libro de manera digital y también agregó la ruta de cómo poder acceder al mismo, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo más, y para ustedes van a trabajar con esto que es el guión, pero sin información que se pueda integrar. Ustedes van a poder agregar aquí la información donde coloquen nombre, primero que se presenten ustedes, coloquen nombre del libro, autor, editorial, que puedan ustedes hacer esta descripción objetiva y después la subjetiva para cerrar con las conclusiones y colocar los elementos de nuestro libro, ya sea de forma impresa o en línea. Si ustedes trabajaron en el libro en línea, solo llenar uno de los apartados.
Si trabajaron el libro impreso, también solo llenar uno de los apartados que posteriormente estarán subiendo en las actividades que estamos realizando junto con la liga del video que ya grabaron. Eso será muy importante. Y bueno, pues de nuestra parte es cuanto para esta tercera sesión. Vamos a agregar ahí un pequeño video donde van a poder observar ustedes cómo trabajar precisamente en TikTok el video que van a realizar, la reseña que van a realizar. Recuerden subirla como un producto y a partir de eso preparar a alguno de sus estudiantes para que puedan hacer el producto final, que es grabar a uno de sus chicos haciendo una reseña de algún libro que hayan leído. Pues de nuestra parte agradecemos nuevamente la atención prestada, seguimos en comunicación y en especial seguimos construyendo el magisterio que necesitamos para lograr la sociedad que anhelamos. Excelente día, muchísimas gracias.